Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. En la víspera del santo Shabbat, esperando que tengan todos un Shabbat de paz, de mucha bendición y prosperidad espiritual y material. Especialmente porque en este Shabbat tenemos la especial tenemos el especial acontecimiento de la conjunción del Shabbat con el Rosh Hodesh, es decir que además de estar celebrando el santo Shabbat, vamos a estar también celebrando el novilunio, el Rosh Hodesh, del primero del cuarto mes del calendario hebreo. Así que es un acontecimiento muy especial, que sea de mucha bendición para todos ustedes y para nuestro amado pueblo Israel. Que la paz del Eterno esté con nuestro pueblo, con nuestros soldados, con nuestros cautivos, con nuestros líderes, guiándolos, protegiéndolos y trayendo redención a nuestro pueblo. En este cuarto mes, en este sagrado Shabbat y en este cuarto mes que vamos a iniciar, Bezrat Hashem. Nuestra compañera de viaje en esta semana ha sido la porción nombrada Korach. Korach en alusión a este personaje de muy alta estatura espiritual que se rebeló contra Moisés y contra Aarón y lideró una revuelta de la que no salió nada bien. Y como oí decir a un hombre sabio hace muchos años, cuanto más grandes son los árboles, más estrepitosa es su caída. Y en verdad, cuando los hombres alcanzan cierta estatura espiritual y esto en algún momento les sirve de tropiezo y caen, pues su caída es más estrepitosa, lamentablemente. Y este hombre, que era una lumbrera en el pueblo, que además tenía el privilegio de ser el líder de la familia de los coatitas, de la familia de los descendientes de Leví, que estaba encargada de las cosas más sagradas dentro del santuario, bajo el mando de Eleazar, el Cohen, no estuvo conforme con esta porción y aspiró a tener la postura de Aarón o de Moisés. Y bueno, eso el Eterno lo tomó como una rebelión, no solo contra Moisés y Aarón, sino una rebelión contra él mismo, puesto que fue el Eterno quien dispuso que Moisés fuera el líder del pueblo y Aarón fuera el Cohen Gadol. En fin, eso es de una manera sumaria de lo que habla esta porción de esta persona y de la rebelión que él lideró. Pero haciendo un enlace con las dos porciones anteriores, porque esto es la consecuencia de algo que vimos anteriormente, vamos a retomar una frase de la parashá Bealotha. La parashá, acuérdense, estuvo Bealotha, después estuvo Shelach Lecha y ahora Korach. Pero en aquella porción, y esto es algo que oí en un shiur del rabino Yitzhak Breitowitz, la bendición del Eterno esté con él, que a su vez citaba a otros grandes rabinos de tiempos anteriores, pero es justo mencionar su nombre porque fue de labios de él que yo oí este excelente comentario del que aprendí y que a la vez quiero transmitir a ustedes. En esa porción hay una frase de la que yo hablé cuando estuvimos comentando esta porción y que se habla muy a menudo porque es algo muy singular.
y también dije que esta porción hacía una gran división dentro del libro y dentro de la Torá. La frase en cuestión es Kuma Adonai, levántate o revélate Adonai. Espero que recuerden esa frase cuando la nube se levantaba para indicar que el campamento se debía levantar e iniciar uno de los viajes de las jornadas que hicieron en el desierto. Entonces Moisés decía, cuando se desplazaba el arca, decía Moshe, revélate Hashem, y que se dispersen tus enemigos y huyan los que te odian de delante de ti. Espero que recuerden bien esa frase, y termina diciendo, y cuando reposaba decía, retorna Hashem a las miríadas de los millares de Israel. Esta frase que cantamos cada Shabbat, cuando sacamos la Torá, esta frase está marcada dentro de dos nun. Y creo haberles comentado esto. Esa frase está separada del resto del libro y de la Torá. De donde los sabios han dicho que constituye un libro en sí mismo. Es decir, que si tenemos en cuenta esta división, la Torá realmente tendría 7 libros. Tendría 7 libros, porque Bamidbar es el cuarto libro de la Torá. Pero si Bamidbar queda dividido en 3 secciones, es decir, una porción antes de esta frase constituiría un libro. Esta frase en sí constituiría un segundo libro. Y el resto del libro constituiría un tercer libro, teniendo 3 en el lugar donde estaba Bamidbar. La Torá en vez de 5 serían 7 rollos, 7 libros constituirían la Torá. Esto, aunque la división que usualmente manejamos no es exactamente así, esto tiene sentido en un nivel espiritual, en cierto nivel espiritual esto tiene sentido. Estos 7 libros se corresponderían con las 7 sefirot, o con los 7 estados emocionales del ser humano, la parte de abajo del árbol de la vida, que también está en correspondencia con las 7 naciones de la tierra de Canaán, que los hebreos tenían que desalojar de allí. Eso hace alusión a estas 7 emociones, estas 7 sefirot, vamos a decir que están en el nivel inferior del árbol de la vida, y que las otras 3 que están en nivel superior, que corresponden a un nivel intelectual o mental, serán reveladas en la era mesiánica, o sea que uno podrá acceder a esos niveles en la era mesiánica. Pues bien, independientemente de este otro significado, tendríamos entonces un libro anterior, un libro muy pequeño entre estas dos nun, que por cierto, estas nun están invertidas, o sea, están puestas al revés e invertidas. La nun es algo así, es más o menos, esta es la forma que tendría una nun. Están invertidas y también están boca abajo, es decir, una doble inversión. Esto que tiene un significado, obviamente, pero lo que está dentro de esas dos nun es un libro, y lo que está después sería otro libro. ¿Cuál es la enseñanza que nos da esto? ¿Y qué conexión tiene con la porción de hoy? En primer lugar, quisiera resaltar que en la parashá anterior describe un evento, un acontecimiento que marcó un antes y un después, y fue el episodio de los Meraglim, de los exploradores, que terminaron haciendo un reporte denigrante de la tierra de Israel, por el cual el Eterno decretó que los hombres de 20 años arriba de esa generación no entrarían en la tierra prometida y morirían
en el desierto. Un decreto que afectó al resto del pueblo también, pero que tuvo una consecuencia inmediata en esos exploradores que murieron en una plaga y en los hombres mayores de 20 años que se hicieron eco de este mal reporte y se rebelaron contra Moisés. De mi rabino, el rabino Abraham Stoli, que oí una enseñanza muy interesante el Shabbat pasado y que también se las transmito, que a este acontecimiento o ante este decreto del Eterno de que esa generación, los hombres de esa generación no entrarían en la tierra prometida, hubo tres reacciones. Hubo tres reacciones diferentes. La primera fue que muchos de estos hombres decidieron ir contra el decreto de Hashem, expresado por Moisés, de que volverían al desierto y hasta que muriera toda esa generación, y decidieron ellos por su cuenta entrar en la tierra. Y la porción anterior enseña que cuando subieron a la montaña, presumiblemente alguna montaña en la zona del sur de Israel, al sur de la región del Negev, subieron a esa montaña y el cananeo y Amalek que estaban en la montaña y los derrotaron, y dice que los persiguieron hasta Horma. Es decir, esto sería una primera rebelión contra este decreto del Eterno, este pronunciamiento que hizo Moisés. Una segunda rebelión fue la de el hombre que recogía leños, que también está en la parashá anterior. Es decir, después de este episodio, la Torá recoge al final de la porción anterior la historia de un hombre que recogió leños en el día de Shabbat, del sagrado Shabbat, y terminó siendo apedreado por la comunidad. Fíjense que la primera rebelión es una rebelión directa a la indicación divina. Regresen al desierto, ustedes no van a entrar, y ellos por su cuenta dijeron: vamos a entrar, vamos a tomar las armas, vamos a hacerlo por nuestra propia voluntad, y fracasaron. Eso fue una rebelión abierta contra el dictamen divino. Después vino una rebelión que tiene una naturaleza diferente. Es decir, no me voy a rebelar contra el decreto, pero me voy a rebelar contra la voluntad del que dijo el decreto, de la voluntad del Eterno. No voy a cumplir sus misbot que están ya expresados en la Torá que recibimos en el monte Sinaí. Me voy a desentender de eso. Y si hay un mandamiento que tipifica la voluntad del Eterno, que tipifica la enseñanza de la Torá, es el Shabbat. Y ese fue el mandamiento contra el que se rebeló este hombre, que terminó siendo apedreado. Y la tercera rebelión, el tercer tipo de rebelión, fue la rebelión de Korah, que es es el contenido de esta porción que nos ha acompañado en esta semana. La rebelión de Korah. ¿Y en qué consiste la rebelión de Korah? La primera rebelión fue una rebelión diametralmente opuesta al decreto divino. La segunda rebelión fue contra la voluntad del Eterno, contra sus mandamientos. Me desentiendo de eso. Y el tercer tipo de rebeldía fue contra los líderes puestos por el Eterno. Es decir, Korah en ningún momento dijo que él no iba a cumplir la voluntad del Eterno. Korah lo que pretendía asumir el liderazgo del pueblo, quitando de en medio a Moisés y a Aarón. Es decir, Korah representa un tercer tipo de rebelde. Después que ocurrió esto, pues se desencadenaron estos acontecimientos de rebeldía. Korah encabezó esta última, que terminó con su destrucción de una manera catastrófica y singular, porque aquí ocurrió una alteración del orden natural. La tierra abrió su boca y se los tragó. Se dice que esta es una de las oraciones que ha sido contestada más inmediatamente. Moisés dijo: si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, entonces Dios no ha hablado por mí. Pero si ocurre algo diferente y la tierra abre su boca
y se los traga vivos, descienden vivos al Seol, entonces eso será una señal de que yo no he hecho nada de esto por mi cuenta, sino que ha sido la voluntad del Eterno. Y no había terminado de hablar cuando la tierra abrió su boca y se tragó a los rebeldes. Los seguidores de Coraj, 250 hombres que también eran de la tribu de Leví, murieron por un resplandor, un fulgor que emanó de la gloria divina, de la presencia divina, y los fulminó. Y los incensarios que ellos habían usado por haber estado expuestos a la presencia divina, a ese nivel de santidad, fueron rehusados, fueron martillados y se pusieron encima del altar que estaba fuera del santuario, del altar donde se llevaban los animales, y se recubrió con eso el altar como un recordatorio a todo el que llegaba allí a presentar su ofrenda de las consecuencias de rebelarse contra el orden divino. Esto es sucintamente de lo que habla esta porción, pero quería hacer este análisis conjugando esta porción con las anteriores, porque todo viene del mismo origen. Todos estos acontecimientos parten de este mismo episodio de los Meraglim, de los exploradores, o también llamados espías. Y retomando el hecho de que este libro pudiera ser dividido en tres, y este es un tema muy interesante, muy importante. La enseñanza que tiene eso es que estas tres divisiones representan un antes y un después. Es decir, hasta el punto en que Moisés dice: revélate, Adonai, huyan delante de ti los que te odian, tus enemigos se dispersen. Hasta ese momento el pueblo había llegado a Sinaí, había aceptado la Torá y había tenido un acercamiento al Eterno. Es decir, que había sido una fase ascendente en el orden espiritual. El pueblo había salido de Misraim de un nivel muy bajo y llegó hasta la cima del Sinaí. Espiritualmente hablando, llegó hasta la cima del Sinaí, hasta la revelación del Eterno, de la gloria del Eterno. En la porción de texto que está entre estas dos nun, se refiere a ese estado de conexión con el Eterno, ese estado en que el pueblo ya vivía plenamente la voluntad del Eterno. Es decir, que no actuaban por su propia voluntad, sino siguiendo íntegramente la voluntad del Eterno. Acuérdense que aquí está, esa porción habla de cuando la nube se levantaba, el pueblo se ponía en marcha; cuando la nube reposaba, el pueblo acampaba. Eso nos está dando la enseñanza de que había una concordancia plena, había un vínculo pleno entre la voluntad del Eterno y la voluntad del pueblo. Ese movimiento que empezaba con el levantarse de la nube y el desmontar el campamento e iniciar una nueva jornada, expresa esta conexión tan profunda entre el pueblo y la voluntad del Eterno. En ese momento ellos estaban muy conectados, estaban en un nivel espiritual muy elevado. Eso lo representa esta porción que está entre estas dos nun. Y lo que sigue después, el texto que sigue después, que enumera, entre otras cosas, estas tres rebeliones: la de los que se rebelaron contra el decreto del Eterno de que no entrarían en la tierra, la del hombre que recogió leños en Shabbat desdeñando la voluntad del Eterno, y la de Coraj, que se rebeló contra el liderazgo de Moisés y de Aarón, representan la caída del pueblo de ese estado espiritual. Es decir, que en este libro vemos el momento de ascensión, vemos la plena conexión y vemos también la caída. Justamente estas dos nun, porque esa es la palabra en hebreo que representa esa caída, se inicia con la letra nun. Es por eso que en el Teilim, en el Salmo 145, es la única letra
que no se pone. El Salmo 145 es un acróstico, es decir, que cada pasú, cada versículo se inicia con una de las letras del alefato, del Aleph Bet, del alfabeto hebreo, excepto la Nun, porque la Nun representa caída, entre otras cosas, representa caída. Y el hecho de que estas dos Nun están invertidas y vueltas al revés, representan el hecho, representan ese tropiezo, representan esa vuelta atrás, pero también representan la posibilidad de enderezarlas, porque todo lo que está torcido se puede enderezar. Es decir, que el hecho de estar enfocada o mirando en un sentido contrario y también de estar invertidas, no es un decreto del Eterno. Están puestas así para indicar que en un momento dado van a ser puestas al derecho y van a volverse en la dirección apropiada. Y eso va a depender de que nosotros retomemos el rumbo, retomemos esa conexión con el Eterno, retomemos ese nivel espiritual en que estemos íntegramente conectados con su voluntad, y entonces nos levantemos de esa caída, nos levantemos de ese derrumbe que se inició en este momento después de que el pueblo abandonó esa conexión tan grande con el Eterno. Espero que este comentario de esta porción enlazada con las porciones anteriores sea de bendición para todos ustedes, de confort espiritual, consuelo, también de salud, de prosperidad y de bienestar espiritual y material y de redención para todos ustedes y para nuestro amado pueblo de Israel. Shabbat Shalom y Rosh Chodesh Tov.